Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steph, si es la primera vez que te pasas por acá, y en el video de hoy hablaremos sobre el caso de Andrea Yates. Y es que indudablemente existen historias de historias, pero esta de seguro es una de las más trágicas y que pudo ser evitada tan solo prestando atención a las múltiples señales que envió Andrea Pia Kennedy de Yates. Este es su caso y sin más, comencemos. Andrea Pia Kennedy nació el 2 de julio de 1964 en Hallsville, Texas. Era la menor de los 5 hijos de una pareja muy devota y cristiana, Jutta Karen Kohler, inmigrante alemana, y Andrew Emmett Kennedy, un hombre de origen irlandés. Durante su adolescencia comenzaron los primeros indicios de que algo andaba mal. Primero manifestó un desorden alimenticio, la bulimia, y luego su ánimo decayó y tuvo una depresión. Y a los 17 años le llegó a confesar a un amigo que a cada tanto le asaltaban ideas suicidas. Pese a esto, en los estudios le iba muy bien. Andrea era la mejor de la clase en la secundaria Milby y ostentaba el título de capitana del equipo de natación. Se graduó en 1982 y empezó a estudiar enfermería en la Universidad de Houston. Desde 1986 hasta 1994 trabajó como enfermera en el MD Anderson Cancer Center. Era querida y respetada por sus compañeros, pero aparentemente su normalidad no tenía correlato con lo que ocurría dentro de su cabeza. Luego de un fracaso amoroso, a los 24 años tuvo una segunda depresión. Y un año después, en el verano de 1989, conoció a Russell Rusty Yates. Eran vecinos en un complejo de apartamentos llamado Sunscape en Houston, y al poco tiempo de conocerse, se mudaron juntos. Y tan pronto como pudieron, el 17 de abril de 1993 se casaron. En la misma boda anunciaron que buscarían tener tantos bebés como la naturaleza lo permitiera. Y para materializar sus deseos, compraron una casa de 4 habitaciones en Friendswood, Texas, la cual era lo suficientemente grande para todos esos hijos con los que soñaban tener. La pareja, por convicción, no utilizaba ningún método para evitar concebir. Es por esto que Andrea quedaría embarazada rápidamente de su primer hijo, Noah Jacob, el 16 de febrero de 1994. Y fue justo en ese momento que a Rusty, su esposo, un experto en computación de la NASA, le pidieron en el trabajo vivir 6 meses al año en Florida. Así que los tres, como familia, decidieron trasladarse todos juntos hacia allá y vivir en una pequeña casa rodante. Y fue allí donde nacería John Samuel, el segundo hijo de la pareja, el 15 de diciembre de 1995. Ya para ese momento, Andrea había dejado su trabajo y se dedicaba exclusivamente a su familia. Pero fue cuando ésta tuvo a su tercer hijo, Paul Abraham, el 13 de septiembre de 1993, que hubo otro cambio en el empleo de su esposo. Ahora todos debían trasladarse hacia Houston, por lo que compraron una casa rodante aún más grande. Hasta ese momento, la vida de los Yates parecía andar con bastante normalidad. Pero la verdad era que con cada hijo el trabajo de Andrea incrementaba. Y nadie sabía lo que podía pasar por su mente. Los problemas graves emergieron con el nacimiento de Luke David, el cuarto hijo varón de la familia. El 15 de febrero de 1999, Andrea tuvo allí lo que todos creyeron era su primera gran depresión posparto. El miércoles 16 de junio de 1999 llamó a su marido porque estaba extremadamente ansiosa y no podía manejarlo. Rusty, su esposo, regresó a su casa y la encontró fuera de sí, temblando y mordiéndose las yemas de los dedos. Le costaba hablar, pero aún así logró decirle que necesitaba ayuda.
Al día siguiente, Rusty condujo a su mujer y a sus 4 hijos a la casa de sus suegros. Creyó que allí ésta estaría mejor. Pero esa misma tarde, mientras el resto de la familia dormía la siesta, ella consumiría 40 tabletas de un poderoso sedante. La dosis era suficiente para acabar con su vida. Pero su madre, Jutta, la encontró a tiempo para llevarla al hospital. Esta sobredosis constituyó el primer intento concreto de suicidio. Aquellos desequilibrios anímicos de su adolescencia habían retornado potenciados y profundizados. Tuvo que ser internada en un establecimiento psiquiátrico donde le recetaron varios antidepresivos. Y como era su primer episodio severo, una vez estabilizada le dieron de alta. Pero tan solo 3 semanas después de esto, Rusty, su esposo, enfrentaría otra escena terrible. Encontraría a Andrea en el baño con un cuchillo en la garganta, rogándole que la dejara morir. Esta sería derivada una vez más a un sanatorio, donde la tratarían con un cóctel de medicamentos, entre ellos un fármaco antipsicótico. Su condición mejoraría de inmediato, así que le recomendaron al volver a casa continuar con su consumo. Y después de tantos sustos y contratiempos, Rusty decidiría que finalmente era momento de trasladar a su familia a una casa convencional. Él quería tener bajo control la salud de su esposa, así que se instalaron en un barrio en las afueras de Houston, pero la estabilidad no duraría mucho. Un mes después, Andrea tuvo un ataque de nervios que culminó en 2 intentos de suicidio y 2 hospitalizaciones psiquiátricas consecutivas. Los profesionales por fin dieron un diagnóstico. Andrea tenía psicosis posparto. Esta enfermedad es muy poco frecuente. Afecta a cada una de 1000 madres y no hay que confundirla con la depresión posparto. Y se caracteriza por la pérdida del sentido de la realidad y por provocar alucinaciones y alteraciones graves del comportamiento. La primera psiquiatra de Andrea, la doctora Eileen Starbrush, declaró que ella le había indicado al matrimonio que lo mejor era no tener más hijos, ya que cada parto le garantizaría a Andrea una futura depresión psicótica. Rusty no hizo caso a esto y Andrea no estaba para tomar decisiones. Enseguida se volvió a embarazar y por ello, en marzo del 2000, dejó de tomar la medicación antipsicótica que tenía indicada. La religión, por su parte, jugaba un papel muy importante en la pareja y la anticoncepción no era bien vista. Rusty daba clases sobre la Biblia a toda la familia cada 3 días. Y religión y procreación iban para ellos necesariamente de la mano. Mary Deborah, la 5ª hija de la familia, nacería el 30 de noviembre de ese mismo año. Andrea aparentaba estar bien, pero los niños no asistían a la escuela, sino que se educaban desde casa, por lo que Andrea siempre estaba sobrecargada de trabajo. Y en el 2001 moriría el padre de Andrea, que ella como enfermera se encontraba cuidando, y esta pérdida terminó para ella en un total derrumbe psicológico. Esta dejaría de tomarse toda su medicación, a autolesionarse y a leer la Biblia con obsesión. La bomba solo estaba a punto de estallar. La mujer comenzó a dejar de comer y beber y hasta de alimentar a su propio hijo. Inevitablemente sobrevino una necesidad de internarla nuevamente. El 1 de abril del 2001, Andrea quedó bajo el cuidado del doctor Mohamed Saed, quien la trató y tiempo después le dio de alta. El 3 de mayo del 2001, Andrea volvió a tener una actitud peligrosa. En la mitad del día comenzó a llenar la bañera. Su conducta era bastante extraña. Además, se le veía ausente, en una especie de estado catatónico. Ella volvería a ser hospitalizada nuevamente y su psiquiatra concluiría que Andrea había llenado la bañera para suicidarse.
No pasaría mucho tiempo hasta que el Dr. Saed se enterara de que estaba equivocado. El 22 de mayo del 2001, Andrea salió de la clínica. Y el miércoles 20 de junio del 2001, Rusty, su esposo, se iría como siempre a trabajar. Ese día tenía una importante presentación en su trabajo. Y si bien el psiquiatra que atendía a Andrea le diría a su esposo que ella necesitaba supervisión permanente, Rusty estaba convencido de que sería bueno dejarla por cortos periodos con sus hijos, para que ésta, según él, no se volviera tan dependiente de la ayuda externa. Ese día, Rusty había acordado con su madre, Dora Yates, para que fuera a reemplazarlo. Dora llegaría en 1 hora. No le pareció que solo 60 minutos pudieran ser un gran problema, o eso creía él. Esos 60 minutos bastaron para que su mujer de 37 años ahogara uno por uno a sus 5 hijos. Su confesión quedaría grabada en un escalofriante video de 90 minutos. Y así ocurrieron los hechos, según la misma Andrea Yates. Primero, ahogó a Paul, de 3 años. Lo puso boca abajo en la bañera llena de agua y peleó con él durante unos minutos hasta que el niño dejó de luchar. Lo sacó de allí y lo llevó a la cama matrimonial, lo acostó boca arriba y lo tapó con una sábana. Luego llamó a John, de 5 años, para que fuera al baño. Este se resistió, pero ella logró introducirlo en el agua de todas maneras. Lo sostuvo boca abajo, sumergiéndolo mientras él peleaba violentamente hasta que se quedó quieto. Lo llevó también a la misma cama donde estaba Paul y lo tapó con la misma sábana. Fue entonces a buscar a Luke, de 2 años. Con la misma mecánica terminó con su vida. Increíblemente, todo este tiempo la bebé Mary, de 6 meses, había estado sentada en su sillita infantil dentro de ese baño llorando. La levantó y la llevó al agua. Le tomó otro par de minutos que su hija dejara de moverse. Entonces llamaría al mayor, Noah, de 7 años. Él, muy obediente, entró al baño, pero cuando vio a su hermana flotando, confrontó a su madre y le dijo: ¿Qué le pasa a Mary? Noah se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal y salió corriendo, pero no tuvo suerte. Andrea lo alcanzó y lo arrastró por la fuerza hasta la bañera donde estaba su hermana Mary. Allí tuvo que usar muchísima fuerza para hundirlo. En su batalla para evitar ahogarse, un par de veces Noah pudo sacar la cabeza del agua y respirar. Pero Andrea terminó venciéndolo y en 3 minutos logró su cometido. Recién entonces sacó a Mary y la puso en los brazos de John en la cama de la suite y a Noah lo dejó en el agua. A las 9:48, Andrea Yates llamaría a la policía y simplemente les dijo que estaba enferma y que necesitaba ayuda. 8 minutos después, llamaría a su esposo para pedirle que viniera a su casa enseguida. Rusty se encontraba en su oficina en el 6º piso con algunos compañeros de trabajo. Y no había pasado siquiera 1 hora desde que había estado con su mujer e hijos desayunando en la cocina de su casa. Y esa misma mañana, él le había dado a su mujer la dosis diaria de medicamentos que ésta necesitaba. Al oír su voz, alarmado, le preguntó a Andrea qué pasaba, a lo que ésta solo respondió: «Es la hora». Rusty llamó desesperado a su madre, Dora, y le pidió que se apurara en llegar, que algo grave había sucedido sin siquiera saber el terror que se enfrentaba. En ese mismo momento llegaba a la casa el oficial de policía David Knapp, que se encontraba patrullando la zona. En la puerta de la casa, de una sola planta y de ladrillos, el oficial encontró a una mujer de cabello castaño largo. Era Andrea Yates y ésta le afirmaría que acababa de asesinar a sus 5 hijos.
Knapp entró a la casa, sintió al perro ladrando en su jaula, caminó por un pasillo alfombrado lleno de fotos familiares y entró a la habitación principal. En la cama, lo primero que el perplejo oficial notó fue un pequeño brazo sobresaliendo por debajo del acolchado. Había 4 menores. Chequeó sus signos vitales, todos estaban muertos, y al 5.º hijo lo encontraría flotando en la bañera. Andrea, sentada en un sillón azul, daba todos los datos que Knapp le requería, y en eso un grito horroroso se apoderaría de la escena, fuera de la casa que ya se encontraba precintada como un horroroso crimen. Había llegado Rusty, su esposo, y este preguntaba muy alterado qué le había hecho Andrea a sus hijos. Y apenas la policía le confirmaría lo peor, este caería en el suelo llorando, gritando y con sus puños golpeando fuertemente al pasto. En el primer interrogatorio de la comisaría, Andrea declararía que no estaba enojada con sus hijos, y cuando le preguntaron desde cuándo estaba pensando matarlos, ella respondió que desde hacía mucho tiempo, desde que descubrió que no era una buena madre para ellos y necesitaba ser castigada. No estaban creciendo de la manera correcta, explicó. Durante el juicio celebrado a comienzos del año 2002, el fiscal Chuck Rosenthal solicitó la pena de muerte para Andrea Yates, y el 15 de marzo del 2002 el jurado rechazaría dicha pena de muerte, pero también rechazó la idea de la defensa que sostenía locura. La encontraron culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado y la sentenciaron a cadena perpetua con posibilidad de pedir libertad condicional, cumplidos recién los 40 años de cárcel. Y el 6 de enero del 2005, un tribunal de apelaciones de Texas revocó la condena y era indispensable celebrar un nuevo juicio. Y es que antes de ser juzgada por segunda vez, Andrea confesaría algo más espeluznante al doctor Michael Wellner. Le dijo que el día que ahogó a sus hijos había esperado pacientemente que Rusty se fuera, ya que éste hubiese impedido que ella le hiciera daño a los niños. Además, había planeado sacar de la escena al perro familiar, que por ello este fue encontrado en su jaula, ya que ésta no quería que nadie entorpeciera su enloquecido plan para deshacerse de sus hijos. Y el 9 de enero del 2006 ella se declararía nuevamente inocente por razones de locura. Y en febrero de ese mismo año se le concedería la libertad bajo fianza. Esto con la condición que se internara en un centro de salud mental. Y el 26 de julio de ese mismo año, después de 3 días de deliberación, Andrea Yates fue declarada no culpable por demencia. Ella se comprometería a ser internada en un centro mental de baja seguridad donde vive hasta el día de hoy. Y una vez ocurridos los crímenes, todos tuvieron algo para decir o contar. El padre y un hermano de Andrea habían sufrido de depresión. La enfermedad mental no era algo extraño en la familia. Jutta, su madre que había vivido la Segunda Guerra Mundial, tenía problemas con el alcohol. Brian Kennedy, otro hermano de Andrea, le relató al periodista Larry King de CNN que Rusty le había dicho en 2001 que todas las personas deprimidas necesitaban una patada rápida en los pantalones para ser motivadas. La madre de Andrea expresó haber tenido inquietudes porque notaba que Andrea no estaba lo suficientemente estable como para cuidar de sus nietos. Jutta no la veía en su sano juicio, sobre todo luego de haber presenciado en una ocasión cómo Andrea casi había ahogado a Mary, todavía una bebé, intentando alimentarla con comida sólida. Por otro lado, el Dr. Said alegó no saber que Andrea no era supervisada constantemente.
Dijo haberse enterado de esto cuando llamó a Rusty luego de ver la terrible noticia en la televisión. Y la primera psiquiatra que atendió a la acusada, la doctora Aileen Starbrash, manifestó haberse sorprendido bastante cuando, durante una visita de la pareja al consultorio, ellos expresaron su deseo de no continuar con la medicación para que Andrea pudiera seguir teniendo más hijos. La profesional les había advertido que buscar más embarazos era sumamente peligroso para la psiquis inestable de Andrea. Rusty negó todas estas acusaciones y declaró a la prensa que los psiquiatras nunca le dijeron que su esposa era psicótica ni que podía dañar a sus hijos. Sin embargo, Andrea le reveló a su psiquiatra de la prisión, la doctora Melissa Ferguson, que antes de tener a su último hijo le había dicho a su esposo Rusty que no quería tener relaciones, ya que la doctora Starbranch había dicho que podía lastimar a sus hijos. Pero Andrea le siguió contando que Rusty no le había hecho caso. Había seguido adelante con sus creencias religiosas procreadoras y la había convencido de que podía cuidarlos porque ella era una buena madre. Según la familia de Andrea, Rusty desconocía los riesgos, pero este iría mucho más allá. Luego de los crímenes, siguió teniendo fantasías con tener más hijos con su mujer. Creía que si ella era tratada adecuadamente en un centro de salud mental y tomaba su medicación, esto podía ser posible. Pensó además que una maternidad subrogada o una adopción serían una buena alternativa para esta destruida familia. Estas declaraciones horrorizarían a todos, familiares, abogados, psiquiatras, quienes lo convencerían de que esto no podía ser posible. De todas maneras, Rusty insistió en desligarse de cualquier responsabilidad. Decía que había sido el Dr. Sid el responsable de reconocer y tratar adecuadamente la psicosis de su esposa, y no él, que era médicamente inexperto. En el juicio testificó que nunca se había enterado de que Andrea había padecido alucinaciones y que escuchaba voces. Sostuvo además que cuando llevó a su mujer al consultorio del Dr. Sid, el médico se había negado a seguir dándole haloperidol, un fármaco antipsicótico, y agregó que su esposa estaba demasiado enferma para ser dada de alta. Para él, una combinación de antidepresivos recetados incorrectamente en los días previos a la tragedia habría sido la causa del comportamiento violento y psicótico de Andrea. Y según la doctora en salud mental Moira Dolan, la idea homicida estaba en la etiqueta de advertencia del medicamento antidepresivo que tomaba Andrea. Esto como un efecto adverso raro. Dolan revisó el historial médico de Andrea a petición de Rusty y luego del primer juicio sostuvo que Andrea había recibido un antidepresivo el doble de la dosis máxima recomendada. Pero en medicina pueden haber diferentes opiniones. La doctora Lucy Purrier dijo que con respecto a la administración de antidepresivos, las dosis prescritas por el Dr. Sid no eran infrecuentes y que no tenían nada que ver con su psicosis. Surgió más bien que su psicosis había vuelto como resultado de que su médico había eliminado el antipsicótico 2 semanas antes. A estas alturas, las discusiones médicas parecían sin sentido. Los 5 niños ya habían muerto en manos de su propia madre, pero sí sirvieron para demostrar que Andrea Yates estaba severamente enferma. Y a raíz de este veredicto de locura, se dijo que las alucinaciones de Andrea Yates habían sido alimentadas por una práctica religiosa extrema. Esto debido a un predicador callejero que esta familia seguía.
Pero esto sería desmentido por el mismo predicador y su esposo Rusty, quienes dijeron no ser tan cercanos. Y mientras estaba en prisión, Andrea Yates confesaría que había estado planeando en matar a sus hijos hace 2 años, ya que ésta pensaba que sus hijos creían que ella no era una buena madre. Y pensaba que por la forma en la que los criaba, estos no podían salvarse de ir al infierno. También afirmó que Satanás había influido en la vida de sus hijos y los había hecho desobedientes, y que luego de ahogarlos, estos seguramente irán al paraíso. En agosto del 2004, Rusty solicitaría el divorcio, afirmando que él y Andrea no habían vivido juntos desde el día de los asesinatos. Y unos meses después, Rusty comenzaría a salir con la que sería su segunda esposa, Laura Hernall, quien ya tenía 2 hijos de un matrimonio anterior. Se casaron en el año 2006 y tuvieron un hijo que ya tiene 12 años. Pero en el 2015 ella solicitaría el divorcio. Por su parte, la madre de Andrea, Jota Kennedy, siempre dijo que ella estaba convencida de que su yerno compartía alguna responsabilidad en la tragedia. También admitió no haber pensado jamás que su hija podía llegar a matar a sus nietos, pero que se daba cuenta de que no debía dejarla sola con ellos, y que muchos le dijeron a Rusty que notaban que Andrea era una espiral sin control. Otro familiar de Andrea diría que Rusty no ayudaba en nada con los niños, incluso cuando ésta demostró tener depresión. A lo que Rusty se defendería diciendo que había trabajado muy duro para que su mujer tuviera el tratamiento médico que requería. Rusty agregó que Andrea era una madre amorosa que nunca podría haber lastimado a sus hijos de no haber estado tan enferma mentalmente. Y en el año 2015, a 14 años de la tremenda pérdida de su familia, Rusty Yates hablaría en el programa de Oprah Winfrey. Allí reveló que una vez al mes seguía llamando a Andrea y que una vez al año la visitaba en el hospital para enfermos mentales. Oprah quiso saber si él la había perdonado, a lo que él le respondería que sí, pero explicó: nunca en realidad la culpé a ella, siempre culpé a su enfermedad. Y bueno amigos, con esto llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, recuerda darle like y comentarme aquí abajo qué te pareció este caso y qué casos quisieras ver próximamente. Y muy importante, suscribirte a este canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Yo con esto me despido y nos vemos en el próximo. Chao.